de hoy, el Día del Trabajador. Dice el texto allí en Tesalonicenses, la primera carta que le escribe San Pablo a la iglesia allí en Tesalónica, dice: procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Podemos vivir tranquilos, una vida confiada en el Señor, para no tener, dice la palabra, ninguna clase de necesidad, que nada nos falte. El trabajo fue creado por Dios. Dios fue el creador del trabajo. Gracias, Marcos. Como siempre, Tarahui. Sí. 1980 o no. Dios creó el trabajo. Algunos piensan que el trabajo es por el pecado. Cuando el hombre cae, ahí vino maldición, tanto para el hombre, para la mujer y también para la tierra. Pero el trabajo ya Dios lo había establecido antes de la caída. Dice en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Así que, si usted tiene trabajo, dele gracias a Dios por ese trabajo, porque está en la voluntad de Dios. El trabajo es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Por medio de ese trabajo que Dios te dio, puedes sustentar a toda tu familia. Por lo tanto, hay que estar agradecidos y hay que cuidarlo. No cambie de trabajo ni pegue el portazo hasta estar seguro de que va a conseguir algo mejor. Si usted tiene un trabajo, cuídelo. Y si le sale, Dios quiera, una mejor oportunidad, aprovéchela. Pero no descuide su trabajo. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios utiliza para bendecirle a usted y suplir todas sus necesidades. El trabajo fue creado por Dios. Cuando el hombre cae en pecado, el trabajo ahora es más difícil, porque dice, es con más esfuerzo. Dios dice, bueno, con el sudor de tu frente ahora te vas a ganar el pan. Pero ya el trabajo estaba establecido, lo tenía que labrar, tenía que trabajar en el huerto. Y Dios nos puede dar esa bendición en los trabajos de poder disfrutar esa tarea que el Señor nos da. Quizás estás en tu trabajo y decís, qué rápido que se pasó la hora, el tiempo, el día. Bueno, se nota la bendición de Dios en tu vida de aprovechar ese trabajo que Dios te dio, y Dios te está dando ese don de poder disfrutar lo que haces. No una carga pesada o no ver la hora, ver cuándo termina el horario para irme del trabajo. Entonces tenemos que estar agradecidos y cuidar el trabajo que el Señor nos ha dado. Porque hay gente que no puede disfrutar de su trabajo. En Ageo 1, 5, 6 dice: pues así ha dicho Jehová, mediten bien sobre vuestros caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que no le alcanza para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Bueno, todo el contexto que nos habla allí el profeta Ageo en el capítulo 1, nos está hablando de que Dios quería que se restaure el templo que había sido destruido. Dios había prosperado al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel?
Se hizo sus hermosas casas, algunas de ellas eran lujosas, tenían su comodidad, y entonces Dios levanta al profeta. Ustedes están muy bien, todo muy lindo, muy prosperado, pero la casa del Señor, dice, está desierta. Es por eso que ha venido sobre sus vidas esto de que ahora no pueden disfrutar de su trabajo y lo que cobran no les alcanza. Muy parecido a la situación que está pasando en Argentina, mucha gente que no le alcanza, porque se han quebrantado los principios bíblicos de la Escritura, la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para ser prosperados, poder disfrutar de todas las cosas. Hoy vamos a hablar de 5 puntos para que usted sea reafirmado o confirmado, quizás lo sabe o quizás los aprenda. Y tenemos que aprender, dígale al que está al lado, aprender a obedecer. A veces usted dice, bueno, tengo que obedecer. Y Jesús se ríe porque Él sabe que usted no obedece. Porque el ser humano no obedece. Pero tenemos que aprender a obedecer. Yo leo la palabra, voy a tocar 5 puntos y seguramente quizá en alguno usted sienta un toque fuerte en su corazón porque le va a buscar la vuelta, quizás no lo está cumpliendo. Pero ¿por qué no aprendemos a obedecer? Y siéntase tranquilo, que a todos nos cuesta obedecer. Jesús tuvo que orar muchas noches, Jesús tuvo que hacer vigilias, Jesús mantenía viva la palabra en su corazón, vivía lleno del Espíritu Santo, ayunaba, porque eso es lo que te mantiene precisamente en obediencia. Hoy estamos hablando del Día del Trabajador, enfocado en el área laboral. Vamos a aprender en estos 5 puntos. Pero así, ahora en la semana del aposento alto, en estos 10 días, vamos a aprender de la fe. Y Dios nos da la palabra para que aprendamos a obedecer. No se ofenda con el pastor que predique, con el siervo que va a predicar aquí, sino que usted tiene que aprender, y yo también, a obedecer, porque si no nos gusta o no lo estamos cumpliendo, es que Dios nos quiere enseñar. Nuestros hijos no sabían leer, no sabían escribir, no sabían muchas cosas, y ellos aprendieron a hacer. Nosotros también tenemos que aprender a obedecer los mandatos del Señor. Bueno, vamos entonces con el primer punto. Para que nos vaya bien en los trabajos, poder disfrutar de la prosperidad que nos da el Señor, primero debemos ser buenos administradores de la bendición que Dios te da. Tenemos que saber administrar. Proverbios 21:17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra de Dios? Que hay personas que cobran su sueldo o cobran la quincena o por semana o el jornal, y en esos primeros días del mes lo gastan en lo que la Biblia llama deleites. Los deleites sería todo aquello que no es necesario, que no es importante. Por ejemplo, usted cobró el día 1 o 2 del mes, no sé qué día cobra. Le dice a su esposo, vamos a comer afuera. Y se van a comer afuera, y hoy creo que una comida para 5 personas no baja de 10.000 pesos mínimo, en algún lugar medio pelo podemos decir, salvo que vaya a algunas comidas rápidas que puede estar un poco más barato, pero después lo gasta en hepatalgina. Así que estaríamos en lo mismo. O sea que, y quizás a esa familia con 1.000 pesos se puede hacer una buena comida, ¿no? Con carne, quizás algunas verduras, etcétera, etcétera, y comen todos bien. Ahora, si a usted Dios lo ha bendecido y puede ir a comer afuera y va, no hay ningún problema, gloria a Dios. Yo estoy hablando de aquellos que quizás no van llegando a fin de mes y dicen, la plata no me alcanza. No lo estás sabiendo administrar. No es que no te alcanza. Hay una entrada, pero tiene muchas salidas. Entonces hay que saber administrar lo que el Señor nos
da. Así que, queridos hermanos, segundo, el tema de las deudas, el tema de los créditos. Tiene que fijarse si es algo realmente importante. Usted me dice, pastor, yo no quiero vivir alquilando, quiero tener mi casa. Bueno, tiene que asesorarse bien, un crédito hipotecario, en un tiempo estuvieron dándolos, ahora no sé, y quizás la cuota no tenga tanto interés, lo va llevando y ve que no le influye tanto en el sueldo porque es a largo plazo. Entonces usted tendrá que calcular que quizás por 20 años tendrá que pagar y de su sueldo le van a reducir un 20 o 25% quizás, y tendrá que preguntarse si podrá llegar ahora a fin de mes con eso que le quitan. Y si es sí, que usted llega, entonces vale la pena un crédito porque usted está hablando de algo importante, es su casa. Pero quizás usted está alquilando y no hace ese proyecto, pero pasó un flamante auto que usted dice, ay, yo también quiero ese auto. Y después va quizás con su esposo y pasa por una concesionaria, 0 kilómetros, y los ve ahí bien lustraditos y viene una voz que le dice, la confirmación. Comprátelo, mirá, en 549.000 cuotas, gloria a Dios. Bueno, y usted se mete ahí, quizás en un plan, en algo, y empieza, y le dan el 0 kilómetro, y usted disfruta 1, 2, 3, quizás todo, hasta que le empieza a llegar las cuotas, ¿no? Y quizás ahora una cuota está de 40 para arriba, no sé. Y entonces usted, no sé, gana un sueldo, y ahora ya es menos esa cuota. Y tiene más gastos de patente, y tiene más gastos de seguro, y tiene más gastos de esto, y ay, si se lo raya a alguien, y más cuidado, porque ahora hay que lavarlo con el shampoo traído de la India, qué sé yo qué, y entonces ya hay más gasto. Y llega un momento que usted dice a los 3 meses, ¿para qué me metí con esto? Mi hijo me pide para los útiles y tengo que andar ahí buscando la moneda para llegar, y no podemos comer como Dios manda. Y empieza una serie de problemas que se podría haber evitado pensando un poco. Bueno, estamos en una situación ajustada. Hay muchos vehículos hoy en Argentina que tienen muy pocos kilómetros. Muy pocos kilómetros. Y usted se puede conseguir un muy buen vehículo con pocos kilómetros que le sale 3 veces menos que un 0 kilómetro. Y quizás lo pueda pagar sin meterse en tanta deuda. Y usted va manejando en un auto que está nuevo, no es 0 kilómetro, pero usted va llegando bien a fin de mes, no tiene preocupaciones, no anda desesperado, y el auto cumple la función que lo lleve, que lo traiga, y no anda, tampoco se compra un cacharro que hace 2 cuadras y se le rompe, Para eso va en bicicleta, no hay ningún problema, pero si va a hacer una inversión, lo puede hacer de una manera coherente. Otros con las tarjetas de crédito se meten en deuda, porque dígame la verdad, comprar sin pagar es muy lindo, ¿no? Siente una satisfacción. Pero bueno, yo le voy a contar mi experiencia, cómo aprendí. Hace 30 años, mire, lo aprendí. 30 años. Empezaban a salir las tarjetas de crédito. Me habían dado una Mastercard en el trabajo. Y eran las primeras que llegaban acá al país. O bueno, era el comienzo de... No se manejaba mucho con tarjetas de crédito. Era tal la situación que la gente ni la sabía usar. Y en vez de ponerla allí en los cajeros, la pasaba entre la unión de los 2 blindex, para que le abran la puerta. Y me compro una tarjeta de crédito, me dan, empiezo a comprar, y todos los meses llegaba, ¿no? Llegaba, bueno, lo podemos pagar. ¿Y qué hice? Una extensión para mi esposa. Voy a ser un buen esposo, dije. Ya se ríe usted, ¿no? Para mi esposa. Bueno, mire, me acuerdo como si fuera hoy. Llegó el mes, bueno, lo que me venía a mí, gastos, ¿no? Más 500 pesos hace 30 años. Dígame, y yo tenía que pagar. Bueno, el primer mes se habrá comprado algo. Segundo mes, otra vez 500 pesos. No, porque cielito de acá, cielito de allá. Bueno, tercer mes, y siempre venía 500 pesos. Hasta que al año dijimos,
Bueno, cielo, vamos a cortar la tarjeta porque yo le preguntaba, ¿pero y qué compraste? Nada, me decía. Y yo tonto iba a reclamar, mire, no compró nada. ¿Cómo que no? Mire acá los zapatos, mire acá esto. Claro, porque era ese primer momento que vos comprabas, no te dolía porque era una tarjeta, total, pero a fin de mes te venía. Y después, bueno, eso repercutía en tu presupuesto. Entonces, tenemos que aprender a administrar y evitar esa preocupación que después va a venir a nuestra vida. Ahora, si lo básico lo tenés solucionado, y vos querés tener tarjeta, como seguro la tienen, más en este tiempo, todos tenemos tarjeta, pero hay que saberla administrar. Estoy hablando de personas que se quejan que no llegan a fin de mes y que el sueldo no le alcanza, pero es un tema de mala administración o meterse en deudas que no son necesarias o tomar decisiones sin tener sabiduría. Tercero, debemos pensar de manera responsable, que nosotros tenemos la responsabilidad. En 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces no se prospera porque no hay responsabilidad. No hay responsabilidad en el trabajo. Llega tarde, pide muchas carpetas, no obedece en el trabajo. Hay distintas situaciones, entonces cuando tienen que ascender a una persona, ese no califica justamente para que lo asciendan. Entonces, ¿qué dice? Me voy a cambiar de trabajo. Y se cambia de trabajo. Y después quizás se cambia a otro trabajo. Porque dice, me voy a cambiar de trabajo, buscando que en otro trabajo le van a dar la oportunidad y va a prosperar. Pero la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué en vez de cambiar de trabajo, no buscamos cambiar nuestro interior? Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para ser un buen trabajador, ser diligente. En vez de andar cambiando de trabajo, tener actitud. Hoy los empresarios y los directivos lo que buscan es la actitud. De poder estar dispuesto que cuando se necesita algo, seamos nosotros los cristianos, yo lo hago. Y tener esa actitud, eso es muy valorado. Ay, son las 6 y tenemos que descargar esto. No se preocupe, yo lo hago. Y usted quizás se queda esa milla más que pide el Señor. Y quizás ese día, en vez de irse a las 6, se va a las 7. Eso será tenido muy en cuenta por ese empresario que lo está mirando. Será muy tenido en cuenta por ese directivo. Y en el momento de la oportunidad que haya un ascenso, a usted lo van a tener en cuenta. Pero la mayoría está mal en sí y dice, no, ya son, va mirando, son 6 menos 5, ya me rajo, va acomodando todo. Y eso dice, bueno, y se quedan en esa situación y no van prosperando. Ahora, la actitud es muy importante porque no está en todos la actitud. Son muy pocas las personas, como así son muy pocos los cristianos que guardan la palabra del Señor, y entre esos pocos tenemos que estar nosotros, los miembros de la Iglesia Cristiana de La Plata, los cristianos, los hijos de Dios, donde tenemos que ser nosotros esos buenos trabajadores para que cuando surja la oportunidad sea nosotros a quienes nos puedan ascender, queridos hermanos. Yo he trabajado en empresas y ha pasado de que me tuve que dar después de hora, lo hice, he testificado de Jesucristo, he tratado de tener un buen testimonio y en el momento del ascenso te tienen siempre en cuenta. Porque la actitud es más importante que el conocimiento con respecto a lo laboral. Porque los empresarios directivos y la gente que maneja las empresas de este tiempo, o los ministerios o los lugares donde tienen responsabilidades con obreros, con trabajadores, aún con profesionales, ellos saben que personas con actitud son pocas.
Y entonces le vamos a dar la oportunidad a esta persona. No tiene el conocimiento que pueden tener otros que están allí, pero ellos dicen, con actitud así son muy pocos. En cambio, con conocimiento hay muchos, pero también saben que el conocimiento se va adquiriendo en la medida que vas caminando en ese trabajo. En la medida que vas teniendo experiencia, vas adquiriendo el conocimiento, o sea que es cuestión de tiempo. Pero la actitud no es cuestión de tiempo, la actitud es una cuestión del corazón de la persona. Me cuentan algunos hermanos que trabajan y son trabajos buenos y entran personas y no cumplen en el trabajo. En vez de hacer su trabajo, buscan muchas excusas y en la oportunidad, y donde viene un momento donde escasea el trabajo y tienen que echar personas, echan precisamente a esas personas. La actitud es más importante precisamente que el conocimiento. Por lo tanto, en vez de buscar que cambie alrededor nuestro la situación o tener ese deseo quizás infantil que pueda haber una empresa que porque soy yo me va a dar la oportunidad, que se van a abrir las puertas, la bendición, la oportunidad va a venir cuando nosotros tomamos la responsabilidad de cumplir lo que se tiene que hacer en ese trabajo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, nos capacite a nosotros para poder obedecer primeramente la palabra de Dios y poder tener la responsabilidad de cumplir en ese trabajo. Entonces, la bendición del Señor se hará ver en nuestras vidas. Dios tiene muy en cuenta, queridos hermanos, esa lealtad que nosotros tenemos en el trabajo, esa responsabilidad. Y en el momento de Dios querer promocionarnos o querer elevarnos a una mejor posición, Dios también tendrá en cuenta esos trabajos anteriores que nosotros tuvimos, cómo hemos procedido. Y si hemos sido fiel, aunque quizás en esa empresa no nos han reconocido, ¿cuántos saben que Dios es justo? Y Dios le dará, dice la Biblia, a cada uno según sea realmente su obra, porque Dios no es deudor de nadie. En Salmo 62, 10 dice 12, porque 62, 12, perdón, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. Si usted está trabajando honestamente y se está esforzando, en ese lugar le van a dar la oportunidad, o Dios lo va a llevar a otro lugar, o usted se va a independizar, Dios le va a dar la luz, se le encenderá la lamparita, para usted tener un emprendimiento donde usted va a ser el jefe, donde usted va a ser el director, y usted va a prosperar mucho. Dije que usted va a prosperar mucho. Porque Dios tiene en cuenta eso. Miren, podría contarle, de acá los hermanos, hay muchísimos hermanos que han prosperado por su fidelidad. Fidelidad al Señor y fidelidad también en sus trabajos. Yo me acuerdo, bueno, mis 3 hijos, gracias a Dios, tienen muy buenos trabajos, pero los 3 sirvieron al Señor, sirven al Señor, y también en sus trabajos, que por ahí parecían pequeños, fueron muy fieles. Yo me acuerdo de Joel a los 19 años, 18 años, él me ayudaba en las pescaderías. Y él atendía las pescaderías, estaba a punto de recibirse, allí ya estaba avanzada la carrera de abogado, y él venía a ayudarme, y después venía a servir acá al Señor, bueno, en el otro templo. Y a veces venía, pero no tenía tiempo de ir a casa a bañarse, y cuando llegaba alguna noche decía, qué olor a pescado que tenés. Y bueno, él hacía un chiste como es él, y salía de la situación, pero él de alguna manera fue fiel en lo poco. Y le llega la oportunidad estando trabajando en la pescadería, como un empleado. Aunque era mi hijo, él cumplía esa función. Y estando allí en la pesquería le llega la oportunidad de un concurso para entrar en un lugar aquí en la provincia de Buenos Aires. Y el tema que había muchos que se habían anotado, 20.000. Y de los 20.000 tomaban a uno. ¿Y cuántos saben que Dios puede ver entre esos 20.000 a un hijo de Dios? Y al que tomaron, ¿a quién fue? A Joel.
Y él tiene, gracias a Dios, un buen trabajo, pero fue fiel allí en lo poco. Y aún tu apellido te va a traer bendición, así que no reniegues de tu apellido. Tu apellido te va a traer bendición. ¿Cuántos lo creen? Porque acá hicieron una selección, quedaron pocos ahí en la selección que hicieron, y entre esos quedó ahí Joel, como podían haber quedado otros, pero ahí estaba Dios y quedó. Y de esos tenían que tomar a uno. Y dijeron, pero ¿y quién tomamos? Acá a ver este, González, Pérez, Fulano. Esforza. ¿Quién hizo que se detuvieran ahí? Esforza. Y uno dijo, este se va a esforzar, dijo. Son las cosas locas de Dios. Yo le digo lo que pasó. Y lo tomaron. Y ahí está, ya hace varios años haciendo una buena carrera como abogado, pero en un lugar importante, gracias a Dios. Pero ha sido para la empresa mía un excelente trabajador. Y también en la iglesia es un excelente siervo de Dios. Y eso Dios lo ve. Ahora, qué importante tener buen testimonio aquí en la casa de Dios. El otro día un hermano me decía, en mi empresa me dijeron de poder llevar gente. Claro, está en una empresa, el hermano tiene buen testimonio y los dueños o la gente que está a cargo le dice, a ver, ¿me podés recomendar a alguien? ¿Y a quién le va a recomendar ese hermano? ¿A alguien que tiene qué? ¿Buen testimonio en la iglesia o mal testimonio? Que tenga buen testimonio en la iglesia, que se maneje honestamente, que ande en la verdad, que cumpla la palabra de Dios. Así que fíjese qué importante, no es que, ay, qué suerte que tuvo, no, es que ese hermano está cumpliendo con la palabra de Dios y eso se ve, decía que está al lado, y eso se ve. No es que uno anda diciendo, este hace... No, eso uno lo ve, te das cuenta en el trato que vamos teniendo año a año con todos los hermanos, vos te vas dando cuenta. Entonces, en el momento de la oportunidad, a ese que es fiel, a ese que aprendió a obedecer, es el que tiene la mayor oportunidad, queridos hermanos. Y entonces no es suerte, es la recompensa que el Señor da. Él dice, yo le daré a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, hermanos, si sabemos administrar lo que Dios nos da, si no nos metemos en deuda y si somos responsables, Dios te va a prosperar grandemente. Y lo voy a repetir, aquí hay personas que tienen oficios, que tienen capacidad para montar su propio emprendimiento y su propia empresa, porque a veces se espera que la dádiva te la dé el jefe o el empresario y ellos están en sus negocios, la plata la hacen ellos y a vos te van a mantener ahí, pero vos te tenés que despertar si Dios te dio la capacidad y vos vas a prosperar también grandemente. Amén. Esto también es para los que estudian, porque un día vas a estar trabajando. Y dale gracias a Dios si tus padres te pueden suplir para los estudios. Pero aquí en la iglesia hay hermanos jóvenes que trabajan, que estudian y que sirven a Dios. Y Dios los ha bendecido y le ha abierto puertas. Pero si vos tenés la bendición que tus padres te pueden sostener, entonces sé el mejor estudiante. No te olvides de Dios porque podés ser el mejor estudiante, pero si no está la gracia de Dios, no podemos ir a muchos lados. El otro día Micaela tenía que rendir una materia, ¿no?, importante y oré así por ella, Señor, que haya gracia delante de los profesores. Yo sé que delante de Dios está, delante de los profesores. Y cuando llegó allí para dar el examen, ese final, dice la profesora, ¿no?, era por Zoom, esforza. Yo tengo también descendencia italiana, le dice la profesora. De allí, de acá, y empezó ya bien, ya entró con gracia. 9 le puso. Así que la gracia la necesitamos, pero bueno, no es que Mica me dice, papi, orá por la gracia y no estudia nada. No. Señor, prospérame y no trabajo. No. Hagamos todo lo que nosotros tenemos que hacer y Dios no fallará en hacer el milagro, darnos la oportunidad y bendecir nuestras vidas. Ahora,
Bueno, lo voy a dejar para lo último, para que usted vea la importancia del trabajo, aún en lo espiritual, la importancia. Así que este punto lo voy a dejar para lo último, así queda bien marcado. Quinto, tener cuidado con la prosperidad de los necios. Esto está en Proverbios 1:32. Proverbios 1:32. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué significa la prosperidad de los necios? Es cuando ese creyente llega a los caminos del Señor muy ajustado en la economía o sin trabajo, y Dios lo escucha, le da las oportunidades, lo comienza a bendecir, anda bien, prospera, pero se va olvidando después de Dios. Yo no sé usted, pero conozco personas que vi cómo llegaron, cómo Dios los prosperó y cómo se apartaron de Dios. Porque comienzan a poner esa riqueza, esa prosperidad primero y van enfriándose espiritualmente y van echando a perder, como dice la palabra, la comunión con Dios. Van echando a perder el temor de Dios. Ya no se congregan como antes, ya no sirven a Dios como antes, ya no oran, no tienen esa comunión con Dios, porque la prosperidad de los necios, vio esa gente que tiene todo, logra todo, pero se separa de su esposa, abandonan a sus hijos, forman 3, 4 familias por aquí y para allá, van comprando cosas porque lo que les interesa es la riqueza. Esa es la prosperidad que los echa a perder. Por esa prosperidad se pueden hacer cantidad de males, como dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. Poner primero al dinero es lo malo. Amar al dinero es lo malo. Hay que amar a Dios. El dinero es un medio, un recurso para que cumplamos el propósito del Señor. Miren, gracias a Dios tenemos una iglesia, tenemos en verano aires acondicionados, fresquito. Ahora en invierno, ¿cómo se siente? ¿Tiene frío? Los de arriba andan en remera porque todo el calor va para arriba. Pero es la prosperidad del pueblo de Dios. Entonces, somos bendecidos por el Señor. Es un buen recurso. Si nosotros no fuésemos prosperados por el Señor y no apoyamos la obra de Dios, hoy tendríamos frío en este lugar. Entonces, tenemos esa comodidad, esa bendición. Se ha construido este templo y muchas cosas podemos hablar porque el Señor ha prosperado y se ha pagado con dinero. El dinero no es malo. Se ayuda en los comedores, se ayuda a los necesitados, se hace esta obra aquí, se hace esta obra allá. El dinero no es malo, pero amar al dinero, el dinero como amo es muy tirano. Ahora, como siervo es muy útil el dinero. Pero no tiene que manejarnos la vida el dinero, como a la mayoría de la gente, porque es la raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, o sea que tenían fe. Como dije, andaban mal, Dios los prosperó, los ayudó, pero después se olvidaron, se extraviaron de la fe. Decía que cuídate vos cuando prosperes mucho, y saludame después, decirle. Y fueron traspasados, porque se extraviaron de la fe, y fueron traspasados, dice, por muchos dolores. Se echa a perder la prosperidad de los necios, se echa a perder amando el dinero, poniendo primero las riquezas. Podemos echar a perder también la familia.
Porque por querer hacer más negocio, por querer ganar más dinero, por querer traer más dinero, se trabaja más y se va dejando de lado la familia. No tiene tiempo para tomar un mate con la esposa. En ese papi, quiero ir a la plaza. No, estoy cansado. Claro, trabajó un montón de horas y va descuidando precisamente su familia. En Cantares dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Cuántas personas descuidan su vida familiar? Esa es tu iglesia, esa es tu congregación, esa es tu viña. Dice que si nosotros no suplimos para nuestra casa, hemos negado la fe. Por más que aquí saltemos, hagamos muchas cosas, si nosotros primeramente no cuidamos los pollitos, nuestros hijos de nuestro hogar, nuestra esposa, ¿de qué sirve hacer obra, ir a África, ir a China, si lo que Dios me dio yo no lo estoy administrando, no lo estoy cuidando, no le estoy proveyendo lo que necesitan? La viña que era mía, dice la Biblia, la descuidé, no la cuidé, se echó a perder. ¿Cuánta gente echa a perder sus matrimonios, su familia, por las riquezas? Viene mal, trabajó mal, ya va mal descansado, viene irritado, no le salió ese negocio, entonces viene mal a su casa, perdió dinero aquí, entonces enfoca todo en la riqueza y se producen grandes peleas también en el hogar. Se echa a perder también la salud física, mental y emocional. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera también tu alma. Dios quiere enseñarnos a obedecer. Al enseñarnos a obedecer y nosotros lo aceptamos y lo ponemos por obra, dice que se va a desarrollar nuestra alma, madura nuestra alma, crece nuestra alma, se cumple la condición que dice Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, la condición. Así como prospera tu alma. Si nuestra alma prospera, si aprende obediencia, entonces vendrán las bendiciones en la salud, en la salud emocional, mental y física, y también dice en todas las áreas. Dice que Jesucristo aprendió obediencia, porque Él tenía un cuerpo como el nuestro y Él también tuvo que aprender esa obediencia en un cuerpo como el nuestro que muchas veces se revela o cuestiona las cosas de Dios. En Lucas capítulo 12 y 15 dice, miren bien, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No te enloquezcas por querer tener muchas riquezas, porque no consiste en eso la vida. ¿En qué consiste la vida? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estén contentos y gozosos con lo que tienen. El Señor es su pastor y nada les faltará. Y si hay algún inconveniente en la economía, bueno, tendremos que rever si lo estamos administrando bien, si andamos gastando en deleites en vez de lo que es importante, si nos metemos en deuda, si somos realmente responsables o si estamos corriendo detrás de la prosperidad de los necios. Yo hoy en la mañana usé un término que no es una mala palabra, tampoco es despectivo, pero es un término argentino. Y lo voy a decir para que a usted también le quede marcado. No correr detrás de la prosperidad de los necios, dice la palabra. Pero para que nos quede grabado sería no correr detrás de la prosperidad de los giles. Porque piensan que esa es la prosperidad, pero después lloran
cuando se les echa a perder su salud mental, emocional, física, cuando se le echa a perder su matrimonio, su familia, cuando se le echa a perder la comunión con Dios. Y yo me he encontrado con gente que me dice, qué difícil que es ahora volver a sentir lo que sentí antes. Si tú, hermano y hermana, sientes al Señor, si tú sientes esa bendición en tu alma, si tú tienes comunión con Dios, sentite dichoso porque estás en su voluntad y contentate con lo que Dios te ha dado. Podemos ser esos buenos trabajadores en lo secular. Y usted va a ver qué importante que es para también utilizar ese campo laboral, ya que Dios fue el que lo creó, para que en ese campo laboral, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. Entre nos decirle al que está al lado, qué terrible el pastor este. No pude con mi genio, hermano. De algunos me olvidé, lo reconozco, estaba muy compenetrado, pero acá ya no pude aguantarme. Entonces, en este quinto punto, ser fiel con Dios. Tenemos que aprender a ser fiel con Dios. Porque también debemos ser buenos trabajadores y productivos en la obra del Señor. En la obra del Señor. ¿Con qué animalito se simboliza el creyente? ¿Cómo? La hormiga. El pescado. El caballo. Meterle la imagen a este pueblo. Mire, acá hay una negra ahí, ¿eh? Siempre hay una oveja negra, ¿eh? A ver, dígame. Vamos, no todos pueden porque quizá un lobito. A ver. Somos las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor. Estas ovejas son productivas y a nosotros nos simbolizan con una oveja. Bueno, las ovejas tienen un pastor, las ovejas son productivas, las ovejas son también una bendición para esta sociedad porque ellas proveen distintas cosas. Y también nosotros como ovejas, yo también soy pastor, pero también soy oveja, tengo que ser productivo en el reino de Dios. Ahora vamos a hablar de ser un buen trabajador en el reino de Dios. Y tengo que ser productivo. ¿Qué beneficio se puede sacar de las ovejas? ¿Qué produce la oveja? Lana. La oveja produce lana, da de su lana. Nosotros en el reino de Dios también damos nuestras ofrendas a Dios. Dios nos bendice, nos pone un pastor, un grupo pastoral, un grupo de diáconos, de siervos, y nos van encaminando para poder aprender. Comemos de la palabra. Aquí comen las ovejas, son bendecidas, son cuidadas, se llevan al corral, se atiende, se le da alimento balanceado, pero llega un momento que la oveja tiene que producir para el reino de Dios. Y entonces la oveja da lana, nosotros como ovejas apoyamos la obra de Dios con nuestras ofrendas. ¿Qué más da la leche? ¿Qué más da la leche? Ya se lo dije. Parezco esas preguntas, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín, no? Bueno, la oveja también da leche. La leche puede ser esas primicias o puede ser también ese agradecimiento
cobré este juicio, Dios me libró de esta enfermedad, cómo zafé de este accidente, me llegó esto que no esperaba, qué bendición. Y entonces dice esa oveja, yo le voy a dar a Dios, voy a colaborar con Dios, tengo en mi corazón esto, y produce en el reino de Dios. Yo no puedo hablar con plena libertad todo esto porque, hermanos, si hoy nosotros quisiéramos comprar un templo como este, humanamente sería imposible. Fue imposible cuando con papelitos lo compramos. Pero hubo ovejas productivas que dieron de su leche y dieron de su lana. Y hoy estamos cómodos aquí, todos cómodos en un lindo templo, pero hay ovejas productivas. La gente nos está viendo en distintas ciudades, por televisión, por internet salimos a todo el mundo. Y hay ovejas productivas que ayudan al reino de Dios a que la palabra de Dios se pueda extender. Sigo con la oveja, Aunque no te guste, ni dar ofrenda ni primicia, pero sigo, Ahí está. Y la oveja, acá viene algo fuerte, Acá viene algo fuerte. ¿Qué más se puede sacar de la oveja? Yo sé que a vos no te gusta, Janina, en lo natural, En lo natural de la oveja, Ya te acordaste del conejo, Que casi me pegás. ¿Qué pasa con las hojitas? ¿Qué pasa con el corderito al horno? ¿Qué pasa con el corderito asado? ¿Qué da? Da la carne. ¿Da la carne o no? Da la carne. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que morir también a la carne. Y para poder entregar esa carne, ¿no? Y brindarnos también en ser productivos, así como la oveja, es morir a la carne y es dar los diezmos a Dios. Y ahí tenés que morir a lo natural. Yo sé que para algunos no, pero para otros sí. No es un tema que aquí te exigimos o te voy a motivar para eso, ¿no? Porque gracias a Dios el Señor es el que prospera a la iglesia. Yo estoy hablando de los beneficios que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que si los aprendemos y obedecemos, Dios es el que nos bendice a nosotros. Porque una oveja, para que dé ofrenda, para que dé primicia y para que dé diezmo, primeramente lo tuvo que recibir de Dios. Si aquí hay personas que no tienen trabajo, tienen una economía muy ajustada, tranquilo. Vos aprendés a obedecer, como aprendimos todo. Y después, como dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, me vas a decir si no es verdad o es verdad. Malaquías 3, 10, 11, Dios dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto ahora, dice el Señor de los ejércitos, si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, que reprenderé también por vosotros al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pruébenme, dice Dios. A ver, bueno, ¿dudan? Bueno, pruébenme. Con osadía digo lo mismo, pruébelo usted a Dios. Yo no necesité probarlo porque en mí hubo una convicción que dije cuando me dijeron del diezmo, porque alguna vez fui nuevo en el camino, hace 30 y pico de años, y me dijeron, el diezmo es el 10% de todos tus ingresos. Nada más le dije yo, el Señor me había sanado el corazón. Yo no quería vivir más. Tenía 19 años. Entonces cuando me dijeron solo eso, el 10%, dije, solo eso. Tanto beneficio, solo eso. Entonces yo no tuve ese problema. Pero yo trato de explicarle para que
usted no se ande quejando que no le alcance el dinero, que no va a salir adelante. Yo le estoy enseñando la palabra de Dios. Porque la he aplicado y la sigo aplicando y la aplican mis hijos y la aplican los hijos espirituales y les está yendo muy bien. Ahora, yo voy a hacer una pregunta para animar a los nuevos, a los que les cuesta esto, y cuando oigan también su testimonio, también tal vez los aliente. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes pueden decir lo mismo que si somos fieles al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, es verdad que el Señor nos bendice? Yo quiero que usted me diga amén. Ahora voy a preguntar y usted me va a decir si es así, amén, para animar a aquellos que quizás hasta el día de hoy pueden tener alguna duda. Es verdad que si nosotros ofrendamos, diezmamos, tenemos un corazón agradecido a Dios y lo hacemos con alegría, ¿Dios nos prospera? Amén. Entonces, no soy yo solo acá, hermano. Esto no es que lo construí yo. Esto lo construimos entre todos porque fuimos bendecidos por Dios. El templo quedará, si no viene el Señor, por generaciones aquí. Está establecido con todo el lío de los alquileres. Hay tranquilidad para los pastores que vienen después, no tendrán que pasar distintas situaciones que hemos pasado con mi esposa. Pero ha sido por la fe y ha sido por la prosperidad de Dios, porque hay gente que le cree a la palabra, porque ha aprendido a obedecer. Y en esta área, el hombre, sobre todo el hombre, es más agarrado. Y dice, si yo no trabajo, no como. Si Dios no te da la salud, ni te podés levantar cada día. La vida de todo ser viviente está en la mano de Dios. ¿Y qué más hacen las ovejas? Ah, no las sacaste, bien. ¿Qué más hacen estas ovejas? Miren, este es grandote, este debe ser un macho. Y está mirando de reojo a una de al lado, a una ovejita hembra. ¿Qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen? Se multiplican, ¿o no? ¿Qué quiere que le dé una enseñanza de biología? ¿Qué pasa con una oveja macho y una oveja hembra? Se unen y sale un corderito, qué lindo, ¿no? Se multiplican. Y ese es el punto donde yo quiero llegar como pastor, de realzar ese precioso trabajo que usted tiene. Porque ese trabajo que usted tiene es el campo misionero que Dios le ha dado. Porque en ese trabajo es donde Dios quiere que ustedes se multipliquen como ovejas. Porque también es algo que el Señor nos pide a cada uno como ovejas. Entonces, si en ese día de trabajo tenés un comercio y no se vendió mucho, pero le pudiste hablar a uno de Cristo, sentite dichoso. Estás siendo próspero en el reino de Dios. Y miren que Dios no es deudor de nadie. Y el que gana almas, dice la Biblia, es sabio. El que se multiplica con otros ganando las almas para Cristo es sabio. Y me animo a decir que uno de los ministerios más recompensados es el ministerio evangelístico, el hablarle a otros de Cristo. Usted no necesita, o sí, quizás tiene el llamado y es excelente. Los sábados se van a predicar a los trenes, le predican a la gente que va a los trenes. Otro grupo va a predicarle a los que van en los ómnibus, en los micros. Otros van a las plazas. Otros predican por Facebook. Otros predican por radio. Pero hay un lugar donde es allí el lugar más fácil para poder multiplicarnos. Porque en el trabajo a vos te conocen. Saben ellos que si vos les decís, mira, Jesucristo te trae paz, ellos van a ver paz en vos. Mira, Jesucristo es la verdad. Ellos van a saber que vos sos una persona que decís siempre la verdad. Jesucristo siempre te ayuda.
Ellos van a ver cuando vos pasás un problema cómo Jesús te ayuda. Entonces es más fácil porque ellos te conocen. El tema es acá, que ahí está la responsabilidad nuestra, que tenemos que ser compatibles nuestras obras, nuestras actitudes con lo que nosotros predicamos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces el cristiano capacitado por Dios puede ser el mejor trabajador en ese lugar. Quizás no tenga todo el conocimiento como pueden tener otros, pero van a ver en vos la honestidad, van a ver en vos la diligencia, van a ver en vos la fidelidad, van a ver en vos la verdad. ¿Qué empresario va a poner en una caja que maneje el dinero y todas las cosas? ¿A quién van a poner ahí? Ahí van a poner a una persona de confianza. A mí me han probado, como a vos quizás en los trabajos, y cuando en esos tiempos cobraba uno con plata en mano, me pagaban de más a mí. Y cualquiera que sigue la prosperidad de los giles dice, me pagó de más, bien se lo merecía, gracias Señor que me dieron de más, dice. No es la prosperidad que viene de Dios. Entonces ahí le decía, mire Señor, usted me pagó de más, aquí tiene. Y lo hicieron algunos meses. Y en un momento me llama el dueño y me dice, vení, vos vas a estar de gerente en la empresa en La Plata. Y me dijo esto, y ahí yo entendí lo que hacía él. Cuando vos contrates gente, pagale un poquito de más, me decía. Y si te lo devuelve, podés confiar en él. Cualquiera que sigue la prosperidad de los necios se lo pone en el bolsillo y se queda ahí, no asciende. Pero yo no lo hacía por agradar al hombre. Yo lo hacía y lo hago para agradar a Dios, porque Él te dará conforme sea tu obra. Fuerte el aplauso entonces al Señor. Así que hermanos, tenemos todo para ser bendecidos. Es el momento de tomar la posición en la cual Dios nos ha puesto. Dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que seamos enriquecidos. La primera riqueza es la espiritual, la riqueza familiar, la riqueza en la salud. Y dice el texto también, en todas las cosas prosperado. Ahí podés poner también todas las cosas, pero cuando suceda eso, como dice en Deuteronomio, cuando tengan buenas casas, cuando tengan prosperidad, cuando les sobre el trigo, dice, les sobre el mosto, no digan en su corazón que fue por ustedes. Y Dios dice, porque yo les doy el poder de hacer las riquezas. La iglesia tiene el poder de prosperar, pero no para seguir la prosperidad económica, que sea un recurso para extender el reino de Dios y también la gente que nos conoce que vea que en medio de la crisis Dios nos sigue bendiciendo. Amén. Dale la gloria entonces a Él. En medio de la crisis, Él nos sigue bendiciendo. Así que hermanos, Dios puede hacer maravillas y milagros en tu economía, pero Él espera que aprendamos nosotros también obediencia. Y es mejor obedecer porque seremos precavidos y nos evitará el Señor esas preocupaciones que tienen muchos porque no fueron aprendidos en la palabra del Señor. Así que hermano, creo que el mes que viene, junio, estarás mejor que en mayo. Creo que en el 2023 vas a estar mejor que en el 2022. Creo que la bendición será para vos, para tu familia y para toda la iglesia. Porque Dios es fiel, queridos hermanos. Hagamos nuestra parte, desafiémonos nosotros mismos, mostremos quiénes somos. Nosotros somos los hijos del Señor. Vivamos por fe. Jesús está vivo. Poniendo nuestra mirada en Jesús,
el autor y el consumador de la fe. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Diga conmigo, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecido sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos, y ya estaremos finalizando. Hay que entregar también a Román en este día. Vamos a ganar tiempo. Oro y oramos directamente también por las ofrendas. Voy a orar por todo esto, queridos hermanos, para que el Señor haga su buena voluntad en esta área, también en sus vidas. Que usted tenga la capacidad de decirle a Dios, Señor, no quiero que me des más, ni quiero que me des menos. Dame lo que tú has dispuesto. ¿Cuál es tu propósito en mi vida, Señor? Aquí estoy, dispuesto a aprender. Y si Dios te quiere dar mucho, gloria a Dios. Y si Dios no te quiere dar tanto, es porque Él conoce nuestro corazón. Porque es mejor estar justo y entrar al reino de Dios, y no mucha abundancia y olvidarnos de Dios. Pero también hay creyentes que Dios les da mucho y honran el nombre del Señor. Así que es según el corazón de cada uno. Padre, oramos, Señor, en esta noche, buscando tu bendición, Padre, en este día del trabajador. Tu Hijo amado Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también. Todavía es de día y podemos trabajar. Un día vendrá la noche y ya nadie podrá trabajar. Señor, mientras dure el día, nosotros queremos trabajar. Ser ese testimonio vivo allí afuera y también un gran trabajador en el reino de Dios. Padre, tú eres el primer trabajador. Tú, dice la palabra, creaste todas las cosas en 6 días, trabajó Dios. Y el 7º día descansó. Por eso, Señor, hay canciones que dicen que una persona fue el primer trabajador. No, el primer trabajador es mi Padre que está en los cielos. Él ha trabajado y trabaja mucho en mi vida cada día, y también en tu vida y en la vida de estos hombres y mujeres de este mundo. Gracias, Padre, porque eres excelente en el trabajo. Jesucristo excelente como carpintero y excelente trabajando para el reino de Dios. Señor, nosotros también queremos ser esos obreros de la última hora, obreros aprobados. Señor, que en los ministerios públicos, en los ministerios de educación, de salud, de asuntos agrarios, ministerios de economía, distintos ministerios donde trabajan mis hermanos y hermanas, que allí se multipliquen, que allí ellos puedan encontrar su misión, porque tú los has puesto para hacer luz. Aquellos que son independientes, Señor, que puedan proyectarse al crecimiento con una visión arrolladora de ganar más almas para ti. Y también irá unido la prosperidad y la bendición, y le darás el don de disfrutar de ese trabajo y de lo que poseen. Oro por los obreros, los que están en fábrica. Oro por los que tienen habilidades en sus manos, los que tienen oficio. Dale la capacidad, Padre, también de poder independizarse, de poder, Dios mío, tener esa capacidad de emprender y ellos puedan administrar ese don que tú le has dado. Porque si hay otros que no lo valoran, tú bendecirás ese don, ese oficio, ese talento. Y serás tú el que los bendiga y los prospere.
Señor, es verdad, nos cuesta obedecer, Padre. Hay veces que queremos que las otras personas cambien, de cambiar de los trabajos, pero somos nosotros que tenemos que cambiar en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Somos nosotros que no somos fieles contigo en lo que tú nos pides, Señor, en el reino de Dios. Somos nosotros los que quizás compramos cosas innecesarias y después, Señor, no se puede llegar bien a fin de mes. Somos nosotros los que no sabemos a veces administrar todo lo que tú nos das. Líbranos de seguir la prosperidad de los necios, que por más que tengan autos 0 kilómetros y casas quintas y se vayan todos los años a distintos países de vacaciones, pero si no tienen en su corazón el amor hacia ti, si han perdido la comunión contigo, si no se quebrantan por el que sufre o no se quebrantan en tu presencia, si ya no oran, si ya no le hablan a nadie de Cristo, si ya no son sensibles, Señor, a tus cosas, si ya no se congregan, si ya no tienen comunión entre otros hermanos en Cristo, ¿de qué sirve esa prosperidad? ¿De qué sirve? Porque su casa se les está viniendo abajo, sus matrimonios se les están rompiendo, su salud emocional, mental y física está decayendo. ¿De qué sirve todo eso? Líbranos, Señor. Líbranos de poner otras cosas antes que a ti. Porque tú, hermano, hermana, y también la palabra es para mí, todos nosotros debemos cumplir el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no se puede amar a dos señores. No se puede amar a Dios y a las riquezas, porque a uno amarás y a otro aborrecerás. Nosotros amamos a Dios y que el Señor nos enseñe obediencia para administrar las riquezas que Él nos da. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra ordena mis pensamientos, me edifica, me enseña obediencia. Te pido perdón en todo lo que te fallé y ayúdame a aprender de ti, que fuiste obediente en todas las cosas, y estoy seguro que saldré adelante, que seré prosperado. El Dios de los cielos me ha de prosperar. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendice, Señor.